Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video de Excel para mi canal voy a responder la pregunta de una persona que me hizo en la caja de comentarios sobre filtros avanzados en uno de los videos del canal, obviamente, en donde me pide extraer o al menos cómo se podría hacer mediante el uso de algún criterio formulado para extraer nombres que contengan un fragmento de texto como un apellido, por ejemplo, dentro de un nombre compuesto que tenga dos nombres, dos apellidos, un nombre, dos apellidos, o bien dos nombres y un apellido. Extraer nombres con todos los registros asociados dentro de la tabla que tengan, en este caso, una palabra en concreto que especifique un apellido. Entonces, fíjate, muy sencillo, lo que vamos a utilizar es un filtro avanzado y suponiendo que esta es la base de datos en donde tenemos aproximadamente, fíjate, tenemos un promedio o tenemos exactamente 363 registros descontando la cabecera de datos. Voy a ir hacia arriba rápidamente. Y suponga, por ejemplo, que queremos extraer, en este caso, todos los nombres que tengan, por ejemplo, un apellido de López o que tengan un apellido de Toro. Mira, como lo tenemos aquí. Toro está de manera intermedia dentro del nombre. Por ejemplo, si cambiamos acá este nombre y le colocamos en vez de Acosta, también la palabra Toro, fíjate, también el filtro avanzado lo tiene que extraer. Es decir, tiene que extraer este nombre que tiene una palabra intermedia y tiene que también extraer este nombre que también tiene una palabra de toro, que es la que yo quiero buscar, por ejemplo, un apellido, al final de cada una de las cadenas de texto que componen cada uno de los nombres. Pero solamente no nos vamos a basar únicamente en la columna que en este caso representa el comercial, sino la columna que representa su fecha de nacimiento, el grupo y tipo sanguíneo y el teléfono. Muy rápido, mira, ¿cómo lo hacemos? No te líes, aquí la manera más fácil, si quieres extraer datos de esta fuente de datos hacia otra hoja, o bien extraerlos a esta misma hoja, lo que tienes que hacer es utilizar un filtro avanzado. Para ello vamos a crear un criterio formulado, por eso la importancia de aprender a manejar las fórmulas correctamente y conocer las funciones para manejar las fórmulas correctamente, y hacer cualquier tipo de cosas que uno se pueda imaginar dentro de Excel. Ya si no se puede hacer con fórmulas, pues entonces echamos manos a las macros para que nos ayuden un poquito en cuanto a las tareas de Excel. Vale, primer ejemplo, extraer nombres o registros que contengan dentro de un nombre, un apellido o una palabra en específico. Vamos a crear, fíjate acá, una celdita que se llame, por ejemplo, criterio, y es muy importante. Esta celda que tenemos aquí no puede coincidir con ninguno de los nombres de la cabecera. Es decir, si aquí hay algo que se llame criterio, entonces tú le pones otro nombre, por ejemplo, criterios 1 o criterios 2. En este caso, aquí no existe la palabra criterio. Entonces yo le voy a colocar aquí criterio, fíjate, y en esta partecita vamos a colocar acá unos bordecitos y voy a colocarle un color de relleno azul para que tú veas que va a coincidir, o en este caso va a coincidir exactamente con los nombres, y voy a utilizar una función que se llama hallar. Es decir, ¿qué permite hacer hallar o qué permite esta función? Devolver el número del carácter en el que se encuentra un carácter o una cadena de texto en particular, leyendo de izquierda a derecha. Perfecto, eso es todo lo que necesito. ¿Qué hace hallar básicamente? Halla o encuentra, porque también hay una función que se llama encontrar, pero distingue de mayúsculas y minúsculas, pero hallar no distingue de mayúsculas y minúsculas. ¿Pero qué hace hallar? Prácticamente encuentra un fragmentico de texto en una cadena de texto mucho más grande y me devuelve la posición del primer elemento del carácter que estoy buscando, que paso dentro del texto buscado, hacia dentro del texto mucho más grande que paso en el segundo argumento, dentro del texto, fíjate, dentro del texto. Por ejemplo, mira, quiero buscar la palabra mundo dentro de una cadena de texto que se llame hola mundo. Fíjate, hola mundo, y la cierro con un par de comillas dobles. Entonces, si mundo, esta palabra o esta cadena de texto que sí se encuentra dentro de esta mucho más grande, lo que hace la función hallar es devolverme el valor de la posición de este primer carácter del texto buscado desde la cadena de texto mucho más grande que yo le pase en el segundo argumento.
En este caso me devuelve 1, 2, 3, 4, el espacio cuenta también 5 y esta m con el valor de 6 cuenta. Entonces, el valor que me va a retornar la función hallar es el valor de 6. 1, 2, 3, 4, 5 el espacio y luego 6. Fíjate, si evalúo me devuelve el valor de 6. Vale. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Mira, lo que yo quiero hacer es utilizar una cadena de texto que va a contener un apellido, por ejemplo, como Toro. En este caso, como Toro. Entonces, lo que voy a hacer es colocar un par de comillas dobles y voy a colocar la cadena de texto. Coloco la cadena de texto llamada Toro y luego le coloco dentro del texto la celda donde la va a encontrar, que es la cadena de texto mucho más grande. Pero como aquí yo voy a jugar con un filtro avanzado para extraer registros de esta tabla hacia un rango hacia afuera, hacia un rango de extracción, lo que va a hacer el filtro avanzado cuando yo le pase toda la selección de la tabla va a ser el corrimiento, va a ser el desplazamiento de esta referencia tanto en columna como en fila de cada una de las celdas. Entonces, como yo necesito que se quede quieto en esta columna llamada comercial y no se mueva el nombre hacia la derecha, entonces básicamente lo que tengo que hacer es fijar con el símbolo del dólar la columna para que se quede únicamente en la A y que en la selección que haga el filtro avanzado no vaya a comparar para cada una de estas celdas el valor de la otra columna con una cadena de texto que ni siquiera va a encontrar. Y la fila sí la dejo relativa para que se vaya desplazando hacia abajo y compare cada uno de los nombres y vaya sacando cada uno de los elementos en caso de que contenga esta cadena de texto. Fíjate, si yo evalúo esto aquí con F9, me devuelve un error de valor. ¿Por qué me devuelve un error de valor? Porque Toro no se encuentra dentro de esta cadena mucho más grande que se llama Andrés Rojas Moncada. Entonces, como me devuelve un error de valor y yo lo que necesito es un valor booleano, es decir, un valor de falso o bien un valor de verdadero, lo que tengo que hacer es trasladar ese error a un valor booleano. En caso de que esta cadena de texto sí se encuentre, por ejemplo, fíjate, voy a colocar aquí la fila que contiene la 15, mira la 15, voy a colocar aquí la fila 15 y si la evalúo con F9, fíjate que me devuelve el valor numérico que tiene el primer carácter dentro de esta cadena de texto mucho más grande. Entonces lo que yo necesito validar es si esto me devuelve un valor numérico o bien me devuelve un error de valor. Si me devuelve un error de valor, no tiene por qué sacar el registro. Si me devuelve un valor numérico, entonces sí lo saca. Para ello voy a evaluarlo con la función isNúmero. Fíjate, cierro aquí con un paréntesis de apertura y uno de cierre, evalúo con Enter y me devuelve como resultado un valor booleano. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ubicarme acá en una celda que no tenga nada, que es donde voy a empezar la extracción. Vengo a la pestaña Datos, luego aquí en el grupo Ordenar y Filtrar, comando Avanzadas, y llamo a este cuadro de diálogo Filtro Avanzado y le digo, mira, yo quiero copiar ese filtro a otro lugar. Y le digo, el rango de la lista se encuentra dentro de toda esta tabla de datos, Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme. Y en el rango de criterios voy a pasar la cabecera y el primer criterio. Y luego le digo copiar a. Luego le digo cópieme dentro de esta celda y le doy clic en el comando aceptar. Fíjate, me extrae todos los elementos que en este caso tienen el apellido Toro dentro de la cadena de texto. Muy fácil, ¿vale? Ahora bien, un segundo ejemplo con fechas. Vamos a hacerlo con fechas. Me dice extraiga los elementos que contengan las fechas que están en el primer cuarto del año 2010, es decir, que oscilan desde el 1 de enero del año 2010 hasta el 31 de marzo de ese mismo año, 31 de marzo del año 2010. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, muy sencillo, ya tenemos ubicadas las fechas, están en esta columna B de toda la tabla de datos, entonces lo que tengo que hacer es crear dentro de esta celda una cabecera, por ejemplo, que no contenga el nombre, que no se repita, que no sea igual a los elementos de cabecera que tengo dentro de la tabla. Y seguidamente vamos a colocarle aquí una cuadrícula y de color azul. Y seguidamente vamos a crear una fórmula. Le voy a decir, como necesito comparar dos fechas, 1 de enero del año 2010 hasta el 31 de marzo del año 2010 son dos fechas,
necesito hacer dos comparaciones y cada una de ellas necesita evaluarse con el valor de verdadero. Entonces, coloco aquí el valor de i, que es la función i que me permite comparar pruebas lógicas. Si todas las pruebas lógicas dentro de la función i se evalúan como verdadero, entonces básicamente toda la función i me va a devolver un valor de verdadero. En caso contrario, me devuelve un valor de falso. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar esta fecha, fíjate, esta fecha que tengo acá, y como no quiero que se mueva en columnas hacia la derecha, ni tampoco quiero que se mueva en columnas a la izquierda, lo que voy a hacer es que la voy a fijar la columna con el símbolo del dólar como absoluta y dejo la fila como relativa para que ella sí se vaya moviendo. Y le digo en este caso, si esa fecha que está ahí es mayor o igual al retorno de la función fecha para el año 2010, mes 1, día 1, es decir, 1 de enero del año 2010, si esa fecha es mayor al 1 de enero del año 2010, y también esta fecha, y voy a fijar nuevamente la columna como absoluta, fíjate, es menor o igual a la fecha que compone el año 2010, mes 3 o mes 03, día 31 de marzo del año 2010, es menor, esta fecha es menor al 31 de marzo del año 2010, entonces por favor, devuélvame un valor booleano que corresponda a un verdadero si se cumplen ambas condiciones, es decir, si se encuentran dentro del primer trimestre del año 2010, me devuelve un valor de verdadero. Lo único que tengo que hacer es evaluar esto con falso o evaluar esto con enter para que me devuelva un valor booleano que puede ser falso o bien verdadero. Vengo aquí a esta partecita, luego vengo aquí a datos, luego a avanzadas del grupo ordenar y filtrar, y en el cuadro de diálogo filtro avanzado le digo cópieme ese filtro a otro lugar. ¿Cuál es el rango de la lista? Pues toda mi tabla de datos en conjunto con las cabeceras. Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme, y seguidamente en el rango de criterios selecciono los criterios y luego en donde dice copiará, selecciono la celda donde quiero copiar el filtro y le digo aceptar y listo, mira, me extraje cada uno de los elementos que se componen o que tienen fechas compuestas, fechas de nacimiento compuestas en el primer cuarto del año 2010, es decir, desde el 1 de enero del año 2010 hasta el 31 de marzo de ese mismo año. Todas me dan dentro de ese cuarto y me extraigo los datos de manera sencilla. Ahora bien, alguien me pregunta, mira, yo no quiero extraer los datos en la misma hoja, quiero extraerlos, por ejemplo, en una hoja aparte. Entonces vamos a colocar aquí un zoom de 150% y las personas harían el filtro de la siguiente manera, mira, avanzadas, llaman el cuadro de diálogo ordenar y filtrar y le dicen copiar a otro lugar. Luego en el rango de la lista selecciona nuevamente la tabla de datos, Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme, y en el rango de criterios seleccionan los criterios y en donde dice copiará se vienen para la hoja 3 y seleccionan por ejemplo la celda A1 y le dan clic en aceptar y ¡pum! Le salta un error. Este error prácticamente salta porque yo estoy ejecutando el filtro avanzado hacia otra hoja y Excel no hace eso. Excel no manda los datos de una tabla hacia otra hoja, los manda hacia la misma hoja. La solución, mira, muy sencillo, me vengo a la hoja número 3, le doy clic en el comando avanzadas y llamo el cuadro de diálogo, filtro avanzado desde la hoja donde quiero sacar la información. Luego le digo copiar a otro lugar, rango de la lista, le digo está en la hoja 2, perdón, selecciono los datos, Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo, aquí no funciona el Control Backspace. Entonces me vengo hacia arriba y me dice rango de criterios, están en la hoja 2 también, los selecciono y me dice copiará. Le digo aquí en la celda A1, le doy clic en aceptar y fíjate que me trae cada uno de los elementos de filtro que contienen ese rango de fechas. Mejor dicho, me obtiene las fechas de un filtro avanzado que van desde el 1 de enero del año 2010 hasta el 31 de marzo del año 2010, de una manera bastante simple. Bien amigos, entonces les dejo este archivo de Excel para que practiquen con estos dos criterios. Cualquier cosa, me preguntan en la caja de comentarios, con gusto les respondo en video apenas llegue a sus preguntas. Esto de filtros avanzados formulados es muy sencillo, lo único que tienes que aplicar es lógica para que la regla
que haga tu fórmula o la regla que devuelva tu fórmula siempre devuelva un valor booleano. Si devuelve un valor booleano en cada una de las evaluaciones, el filtro avanzado funciona de manera correcta. El formato condicional, el filtro avanzado y la validación de datos son tres herramientas que funcionan con reglas booleanas mediante el uso de fórmulas en Excel. Operan de la misma manera. Si sabes formato condicional, también debes saber filtros avanzados y también validación de datos, porque todos utilizan fórmulas, reglas formuladas que devuelven valores booleanos que se aplican al efectuar o devolver un valor de verdadero o bien un valor de falso. Los dejo, un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.